Ahí está ya, se está grabando. Dice. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Quiero hablar del valor de un alma. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Ayer, mientras estaban haciendo un recorrido por las calles, en los grupos, el grupo, por ejemplo, del Manto, estaban haciendo el recorrido y a esas horas en las que yo estaba iniciando ese recorrido, en otro en la iglesia de allá de Pedregal de San Nicolás, ellos ya habían iniciado desde muy temprano su evento de celebración del Día del Niño. ¿Amén? Y entonces, pues ya estaban viendo, ya, la ventaja de la tecnología es que tú ves en momentos, en el instante, ves lo que está pasando en China. ¿No? Si alguien se fuera a China y allá anduviera, en ese momento pasa una foto, la manda por su celular, por su engendro, y llega acá. Entonces, los de allá de Pedregal ya tenían un chorro de gente, de niños jugando, involucrados, gozándose, la obra de teatro, todo esto. Y alguien dijo, dice, en mi grupo solamente hay uno, ¿no? Solamente ha llegado uno. Entonces, yo sé que Dios es grande y como se están compartiendo al final llegaron muchos más y más y más y más y gloria a Dios, ¿no? Nosotros siempre tenemos expectativas así, pero a veces nosotros, ponemos los ojos en un horizonte tan grande, que las cosas cercanas no las apreciamos, ¿eh? No las valoramos. Es que yo quiero aquello, pero lo que tenemos aquí al alcance no lo valoramos, ¿no? Y hoy quiero animarle a que usted se dé cuenta que tiene muy cerca de usted a una persona, un alma, a la que usted le puede compartir la palabra, a la que usted le puede predicar el evangelio, compartir, testificar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Nada más. No necesitamos tener un mega evento, porque vamos a tener un buen evento. Aprovecho para decirles que del 5 al 9 de agosto vamos a tener unas conferencias internacionales. Tenemos dos pastores de Estados Unidos que van a estar viniendo. El pastor Paul Jones, un amigo nuestro de muchos años, y el pastor Richard Marshall. El pastor Richard Marshall solamente ha venido una vez a la Ciudad de México y Dios va a hacer algo especial en esos días, del 5 al 9 de agosto, y vamos a celebrar los 15 años de esta iglesia como movimiento Compañerismo Cristiano El Camino. Amén. Dios nos llamó por ahí hace 15 años a iniciar, a trabajar dentro de esta nueva etapa en nuestras vidas, y ahí Dios ha estado haciendo algo que vamos a cumplir 15 años. De repente uno ve y dice, ay, ¿por qué no camino tan rápido? Entonces dice, es por los zapatos, ¿no? Ya no los hacen así acojinaditos como antes. No es cierto, los zapatos de antes de mi tiempo eran unos que se llamaban Panam, ¿no? Y ya los más finos, acá los más, eran Converse. Los Converse no tenían el aire ni el, ¿cómo se llama la otra cosa que se le pone abajo, Paola? Lo que, la suela, ¿de qué está hecha? De boot, el boot. El bus, no tenían bus, no tenían aire, no tenían nada. Amén. Y hoy que me puse unos de esos, dije, no, pues ya con eso voy a poder correr mucho. No, 5 minutos. Con los Converse corría 2 horas. Amén. Entonces, no importa que hagan zapatos con tanta tecnología. 15 años, gloria a Dios. El tiempo pasa y Dios ha sido bueno.
Ya, se acabó. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Marcos capítulo 5. Amén. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, se refiere al Señor Jesucristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Eso dice, eso es lo que alcanzaba a apreciar ahí, un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Ok? Es para que nos demos una idea. Lo encadenaban, le ponían grilletes, lo agarraban para que está más fuerte que el hombre biónico. Y acá andaba todo. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, ante él, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Entonces las personas pensaban que tenían un espíritu inmundo, pero ahora dice que salieron y se metieron en 2,000 cerdos. No quiere decir que un cachito del espíritu se metió en uno y se dividió en 2,000. No, eran 2,000. ¿Amén? Entonces dice ahí que el hato, refiriéndose a la cantidad de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que tenía el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, vinieron las personas, los dueños de los cerdos, a ver qué pasó con mis 2,000 cerdos. Entonces hacen sus investigaciones y dicen, lo que pasa es que, ¿te acuerdas de aquel que no podíamos atraparlo ni controlarlo ni por nada? Y que todo el mundo andaba, todo el tiempo andaba espantando a todo el mundo y que nos traía juidos aquí en la ciudad. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Pues es que tenía demonios. Y Jesús les echó fuera a esos demonios y se metieron en los cerdos y los cerdos no aguantaron a los demonios y se despeñaron. Y se murieron todos. Y entonces van a ver y ven que el que estaba todo endemoniado, ahora ya no estaba nada endemoniado. Dice que eh, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, pero no, antes de eso, en el cual, no. 15, el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, ¿no? Y tuvieron miedo. O sea,
vivía ahí, traía zurrillados a todos. ¿Cómo se imaginan a este personaje antes de que eh, tuviera este encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cómo se lo imaginan? Bien peinadito, ¿no? Bien alineado. ¿Cómo? Mugroso, ¿eh? Con harapos, una cara así toda, así como de que, ¿qué me ves? O una cara así como de, bien peinado. Dice ahí que lo miran en su cabal juicio. O sea que cómo estaría antes. Todo psycho, como dicen ahí, ¿no? No, sí. Lo veían a uno y dicen, ay, ¿quién se da? Creo que se llama Gabriel. Dijeron, no, 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 ¿cómo crees? A ver, no, acá no. Pero ya lo vieron bien sentadito. ¿Y les dio miedo? O sea que cuando estaba así, ¿no les daba miedo? No, pues sí. Pero ¿qué habrá pasado? Dijeron. ¿Qué sucedió con este hombre que ahora está en esas condiciones? Entonces voltean a ver al Señor y dice ahí que le dice, mira, mejor retírate de estos contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que quiere decir Deca es 10, Polis ciudades, en 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y si tú lees la Biblia en las diferentes versiones, porque esta misma historia aparece en otros dos evangelios, en Lucas y Mateo, en otros dos evangelios aparece, y dice que después, o sea, ese día en la mañana, el Señor se levantó, fue hacia la región de Gadara. Lo único que hizo fue encontrarse con este hombre, o sea, se fue, tenía que haber cruzado el mar, sí, un mar, no un océano. Llegó hasta aquel lugar, se encontró con este hombre, lo transformó, lo liberó, le dio otro giro a su vida. En lugar de estar viviendo en los sepulcros, ahora ya empezó a ¿qué? A compartir la palabra de Dios. Su vida fue otra cosa. Lo único que hizo en ese día fue ver, visitarlo, y se regresó a donde estaba anteriormente. ¿Me oyes? Un día, el ministerio del Señor Jesús, hermano, su tiempo, a ver si alguien puede hacer cuentas, de estar en esta tierra, en su ministerio duró 3 años. ¿Sí? Si multiplicamos 3 años por los 365 días que tiene un año, te salen 3095 días. ¿Ok? La vida, 1095 dije, ¿o cuántos dije? 3000, me equivoqué, 1095. 1095 días. Es poco. 1095 días es poco. Una persona de 70 años, ¿cuántos días ha vivido? A ver, háganme esos números rápido. ¿Cuántos? 25,000. Vamos a ponerlo de 80. Para que el hermano Severo no se sienta mal. 29,200. ¿Usted, hermano, cuántos tiene? ¿80 y qué? 87. Póngale 87. 31,700 días.
Uno lo ve y dice, no, pues 31,700 días son un chorro de días. Amén. Pero cuando ya tienes 30,000, empiezas a decir que son poquitos. Y cuando tienes y cuando tienes 1,095 días para hacer un trabajo, y en esos 1,095 días dices, híjole, pues es más poquito. E inviertes un día. E invirtió el Señor un día para salvar, para rescatar, para transformar, para revolucionar la vida de una persona. Amén. Entonces tú tienes que decir, yo creo que el Señor ve a las personas, a cada uno, como un individuo sumamente valioso e importante. ¿Cuántos me están oyendo? Un día de la vida del Señor en la Biblia establecido de 1,095 días que duró su ministerio. Y eso que los 1,095 días no fueron de que ya empezó a predicar. Primero fue llevado al desierto, después empezó su ministerio. Ahí descansaba, hacía varias cosas, pero tomó un día entero. Fue y regresó a la ciudad de Gadara, a la región de Gadara. Fue y regresó después de que había hecho una labor de rescatar, de redimir, de restaurar a una persona un día. Amén. Esto es importante porque tenemos que evaluarlo a la luz de un contexto más amplio, ¿no? Para nosotros ya vivimos en una época muy, muy revolucionada, hermanos. Hace unos días hablaba yo con alguna persona y le decía, ¿no? Ya que estamos ahorita en la época electoral y este tipo de cosas, entonces hay muchos comentarios acerca de la cuestión de la energía. Es que hay la energía renovable y las energías sucias y las energías limpias y las gasolinas y este tipo de cosas. Y entonces yo estaba meditando acerca de esto y mira, hermano, ¿te imaginas hoy, te imaginas un mundo sin automóviles? O sea, imagínate lo que vino a ser el invento del automóvil. O sea, transformó a la sociedad. Cuando andaban con caballos, con camellos, con barcos, es una cosa. ¿Amén? Y ahora hay aviones, tremendo. Pero automóviles, ¿sabes que un país se considera desarrollado por el tipo de medios de comunicación que tenga adentro? Es decir, cuántos kilómetros de carretera tiene, cuántos kilómetros de vías férreas tiene, cuántos aeropuertos, cuántos medios de comunicación. En la medida que un país tiene más medios de comunicación, más kilómetros de carretera pavimentados, más es un país más desarrollado. Amén. ¿Por qué? Y entonces se hace tanto énfasis en la cuestión de que sea un país desarrollado, pero va a necesitar energías para moverse. Los carros necesitan energía, que la sacan de la gasolina. Amén. Pero los automóviles vinieron a revolucionar la vida del mundo. Tú y yo no podíamos imaginarnos simplemente haber llegado esta mañana aquí. ¿Amén? ¿Cuántos se vinieron caminando desde su casa para acá? Una, dos, tres personas, o cuatro personas, cinco, ok. ¿A qué distancia viven más o menos de aquí? De aquí. ¿Cuántos, cuántos décimas o sea, decenas de kilómetros? ¿No? ¿Cuántos se vinieron en carro o en medio de transporte? A ver, levantemos la mano. Ahí está. A ver, vuelvemos a levantar. ¿Mm? Ah, en bicicleta se vino la mano también. Bueno, gloria a Dios. Aquí está. ¿Vemos? O sea, no podríamos concebir el mundo. Bueno, cuando se inició la producción de automóviles, pues fue todo un reto, principios del siglo XX, en 1900.
Pero bueno, los inventos un poco antes, pero cuando ya se empezó a producir en masa con la Ford en Estados Unidos, o sea, se explotó esto. Hubo una explosión, automóviles por todas partes. Amén. Y eso nos da a nosotros la idea de que siempre las cosas tienen que ser muchas, en grandes cantidades. Somos llamados a lo mega, no a lo pequeño. Amén. Pero ese es el tema que hay en este mundo. Hoy vemos a personas que batallan no porque no tengan dinero, sino porque no saben cuánto tienen. ¿Sabías eso? O sea, hay personas que no saben literalmente cuánto tienen y les da miedo que vayan a perder algo o cómo lo van a invertir. Pero ese dinero no lo han logrado porque hayan hecho cosas uno por uno, sino porque explotan de una manera muy tremenda las condiciones que tienen, ¿no? O los inventos que hacen, ¿no? Yo escuché cuando este hombre dijo que él quería poner eh, una computadora en cada hogar. Mi meta es poner una computadora en cada hogar del mundo. 8,000 millones de habitantes, pues tendremos que tener, si lo dividimos en hogares, pues a lo mejor serían unos, vamos a ponerle 4 miembros por casa, 8,000 entre 4, 2,000 millones de computadoras. Órale. ¿Te imaginas un mundo hoy sin celular? De repente estás en tu casa y estás solo y llega alguien, ¡Ah! Se me olvidó mi celular. Y ahí va, ¿no? Ay, es que sin su celular no puede vivir. Imagínate qué va a pasar. Ya salí, pero no, me regreso porque mi celular ya andaba casi llegando allá. Híjole, el celular. Y es difícil que uno recorra 2 kilómetros sin que se dé cuenta que no trae su celular. ¿A poco no? Casi a los 10 pasos uno ya sacó su celular y dijo, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué sabe qué? Y ahí es donde uno empieza. Así que si alguien dice, llegué al trabajo y me di cuenta que no tenía celular, no le creas. Se tuvo que haber dado cuenta muchísimo antes. Entonces hay que tener millones de celulares. Ahora va a ser un celular por persona. Y entonces estamos tan metidos en lo mega, en lo mucho, en la gran. ¿Qué iglesia queremos tener? No, pues que sea una iglesia donde toda la Ciudad de México venga. ¿A dónde cabrá? Bueno, pues el Estadio Azteca, vamos a tener servicios ahí. Tiene una capacidad de más de 100 y tantos mil personas. Entonces, ¿y si, cómo es tu iglesia? No, pues es una iglesia. No, entonces no. Necesitamos mucho. Necesitamos que haya un impacto explosivo. ¿Sabes que cuando el Señor Jesucristo vino, el creador de todas las cosas, amén, empezó a compartir el evangelio, empezó a llamar a las personas a ser saciadas por Dios, a ser transformadas, a cambiar su mente de lo terrenal a lo eternal? Empezó a trabajar en eso y cuando se dio cuenta, dijo, creo que vienen muchos. Y venían muchos detrás de él. Amén. Y les dijo, voy a hacer un pequeño ajuste. Y en una ocasión dijo, voy a orar por los que van a estar cerca de mí. ¿Sabes cuántos eran? 12, hermano. 12 personas. O sea, imagínate. 1,095 días de su vida invertidos en 12 personas. Sonaría como que es muy poco, ¿no? Cuando el Señor murió, había 120 hombres fieles ya, que se quedaron en el aposento alto, esperando que se cumpliese la llenura, la llegada del Espíritu Santo. Amén. 120 seguidores del Señor. Hoy todavía, y llegó un momento en la historia en donde se empezaron a contar por millones los creyentes.
Amén. Y entonces se empezó la lucha por los números. Muchos, más. Y nos empezamos a olvidar del uno, de lo que era valioso, de lo que era importante, uno. Porque a través de uno, Dios hace grandes cosas. Amén. Vamos a leer en el libro de Jueces. Pues, en el libro de Josué. Josué. Están pegaditos. Allá en el Antiguo Testamento. A ver, es que me estoy confundiendo. Sí, en el libro de Josué, en el capítulo 6. Allí dice la Biblia que había en el capítulo 6, que había una ciudad que se llamaba Jericó. Y en esa ciudad que se llamaba Jericó, eh, era una ciudad entregada al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad sexual. Era una ciudad pervertida en gran manera. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo no vino a los justos ni a los sanos, sino vino a los pecadores y a los que están pervertidos, a los que nos hemos corrompido. Amén. Así que el Señor Jesús viene, o Dios mismo, Dios viene a la ciudad de Jericó, una ciudad en donde no había escuelita bíblica, donde los niños no crecían recitando versículos de la Biblia, una ciudad donde no había temor de Dios, una ciudad completamente corrompida, y llegan a la casa de una mujer que se llama Rahab, y envía unos espías que llegan a su casa, y esta mujer los recibe y les dice a ellos: sé que ustedes vienen de parte de Dios. Hemos oído lo que su Dios hace a las naciones impías. Y la ciudad de Jericó sabe que si ustedes vienen para acá, van a destruir esta ciudad. Así que yo les quiero pedir, si ustedes vienen a destruir esta ciudad, que tengan misericordia de mí y de mi familia. Amén. Entonces ellos dicen: ok, ¿a qué te dedicas? Soy ramera. Esa es su profesión. Sí, esa es. Bueno, pues a ti nos mandó el Señor. No vino por los justos, no vino por los limpios, no vino por los santos, vino por los pecadores. Y vino a una familia, a una mujer. ¿Amén? No hicieron campaña para que vinieran todos. A una mujer la fueron a visitar. Y esa mujer hizo un trato. Dice: ¿sabes qué? Yo sé que ustedes son gente de Dios. Y que lo que hacemos y que lo que practicamos en esta ciudad es algo abominable delante de sus ojos. Quiero que tengan misericordia de mí. Ok, y hacemos un trato. Dicen que hacen un trato. Todo el capítulo 6 habla del trato que se hizo con ella. Dice ahí en el capítulo 6, dice, y el versículo 17: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa,
no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y os turbéis. Entonces, así fue, lo lograron. Entraron a la ciudad, dice el versículo 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y en la casa de su padre, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los de los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. No es porque escondió a los mensajeros la palabra en sí lo que eso significa, sino porque tuvo en su corazón el temor y la certeza de que ella no era digna de ser protegida, porque su vida no era una vida digna delante de Dios. Y fue el creerle a Dios, el saber que Dios es bueno, el saber que Dios puede mandar un juicio sobre los que están haciendo el mal, que hizo que se retrajera y entonces ella dijera: yo quiero que tengan misericordia de mí. Y Dios extendió su misericordia, la hizo habitar en Israel, y de ella nace David, el rey David, y de David viene el linaje según la carne de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A una mujer. El Señor se presentó a una mujer de todo el pueblo de Jericó, de toda una ciudad. A una mujer la escogió y esa mujer respondió. Qué bueno que nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios. Qué bueno que Dios se encarga de traernos. No sé si tú recuerdes cuando Dios se acercó a ti por primera vez. Amén. Tú y yo, al menos sí yo no estaba buscando a Dios. Quizá tenía ideas vagas, ¿no? De Dios y de su gracia y de vivir en este mundo de una manera considerando a Dios y su palabra, pero hasta ahí llegaba. Pero fue cuando el Señor se cruzó en mi vida. Amén. Trajeron un mensaje de que yo era una persona pecadora, de que yo vivía afanado por las cosas que no valen la pena vivir afanado. Amén. Cuando el Señor se cruzó ahí y nos hizo conocer y entender que hay otra forma distinta de vivir. Y esa forma es conforme al modelo del creador de este mundo. Pero el pecado de nosotros nos hace creer que podemos vivir de acuerdo a nuestros propios diseños, de acuerdo a nuestras propias ideas, y que nos va a ir bien. Y cuando ya pasan los años nos damos cuenta que nos fue mal, que vivimos insatisfechos. Pero para Dios somos importantes. Y hay mucha gente a tu alrededor que es importante para Dios. Y que Dios te ha llamado a ti para que tú seas una luz que ilumine, una sal que influya sobre esas vidas. Y a lo mejor tú estás pensando, es que cuando yo ya logre aquello, cuando yo pueda tener unas grandes multitudes y pueda juntar a X personas y llevarlos a un estadio, voy a hablarle la palabra. Hoy lo tenemos cerca de nosotros. Cerca de ti está alguien. Muchas veces puede ser tu propia familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus papás, el pariente, el tío. Yo crecí con mis tíos y los tenemos al alcance de nosotros. Dios nos ha bendecido para que seamos bendición. Dios nos ha reconciliado con Él para que podamos reconciliar a otros. Pero Dios quiere que seamos sensibles al que está cerquita, al que está cercano a nosotros, al que vive angustiado, atemorizado, enfermo, atado.
¿Cómo van a invocar el nombre de alguien que no conocen? ¿Cómo van a acercarse a un Dios que no es un Dios cercano a ellos? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predica, si no hay quien les comparta la palabra de Dios? ¿De qué manera van a invocar el nombre de Cristo, de un Dios bueno? Porque cuando Dios terminó la creación, dijo: todo lo que he creado es bueno en gran manera. El plan de Dios, el diseño de Dios es bueno en gran manera. Y cuando el Señor Jesucristo viene y nos rescata uno por uno. Incluso la Biblia dice: va a haber dos personas en el campo, uno junto al otro. Cuando el día del Señor venga, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Están en una cama, dos personas. Siempre me viene a la mente el esposo y la esposa. Y uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Hay veces que me despierto y luego digo: a ver, ¿dónde está? Aleluya. Y cuando no siento el bultito, ¿dónde andas? Y por ahí se oye: ya estoy aquí haciendo quizás. ¿Qué tal que se me adelanta? O que el Señor viene y me quedo. Amén. Es individual. Es uno por uno. Dios toca vidas y corazones. Luego a Dios le place hacer las parejas, o sea, agarrar al otro. Me acuerdo cuando llegó la hermana Dolores allá, a calle, no era calle 11, era Bilbao, ¿no? Bilbao. Y ya después llegó el hermano Sixto. Y gloria a Dios. Aleluya. Ya vimos a Javier. Aleluya. Y hoy está aquí con nosotros también su otro hijo, no recuerdo tu nombre. ¿Cómo? Carlos. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos toca a nosotros, el uno, podemos alcanzar a otro uno. Y este uno puede tocar a otro uno. No, es que yo quiero que sean 10 para que entonces pueda. No. La producción en masas es buena. No, hay un chorro de carros. Yo he vivido desde que nada más había la Ford y la Volkswagen y la Dodge. Ahorita ya ni conozco todos los carros que hay. Y estaba viendo el otro día unas estadísticas y que esta marca ha establecido ventas bárbaras de 10,000 vehículos en un mes o en 2 meses. ¡Ay, 10,000 vehículos! No, pues ya que van a querer vender uno. No, pues para venderte uno te agarran, hermano, y no te sueltan. ¿No te han hablado de Telcel o de alguna compañía de: oiga, que ya usted quiere cambiar su celular? No, yo no quiero cambiar. Sí, ¿cómo no? Les ofrecemos mejores planes. Usted, su plan no le sirve, yo tengo otro mejor. Y oiga, no, espérenme, yo no, que sí, sí. Y vuelven otra vez a llamarte. Le hablamos por del banco. Tenemos una tarjeta para usted. Estamos interesados en usted. Y ahí están. Y no lo sueltan a uno. Amén. A mí me acaba de pasar con unos que ofrecen planes vacacionales. No lo podía creer. Por más que les decía que no, ellos me decían: bueno, pero entonces le voy a... Hasta que dije: bueno, ¿es porque no le alcanza el dinero? Es por eso, póngale ahí ya se acabó la cosa. Entonces tenemos un plan más económico. No, nada, no los quitas, se siguen ahí. Amén. Santo Dios. Y a nosotros nos cuesta tanto trabajo darle seguimiento a una persona. Oye, ¿ya le hablaste? Ay, no, es que no estaba. No, bueno, ya cumplí. No, es el uno que Dios quiere que tú ganes. Es el uno que Dios quiere que tú compartas con aferramiento la gran bendición que has recibido al conocer a Jesucristo, al experimentar en tu vida su gracia, su bondad. Hermano, éramos reos de muerte. Nuestra vida estaba totalmente desquiciada, insatisfecha, viviendo en maldad.
Recuerdo cuando en algún tiempo nosotros ya estábamos recién casados, mi esposa y yo, dijimos, no, pues ya, gloria a Dios, pues las cosas ya están muy bien, pero nos empezamos a alejar del Señor, nos empezamos a alejar. Y un día llegaron y tocaron a la puerta unas personas, tan, 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 tan. Hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Hermano, pásale. Y es que el pastor acaba de llegar de Sonora y fuimos aquí al Reclusorio Sur y pasamos por aquí, me acordé que aquí vivías. Ah, no, pues sí, aquí estamos. Y ay, qué bueno, y quién sabe qué. Y el Señor, hermano, hacía mucho tiempo que yo ya ni oraba. Hacía mucho tiempo que yo ya no leía la palabra. Porque a veces nos pasa eso. ¿Amén? Como les decía yo, perdemos la eternidad y empezamos a fijarnos en lo temporal. Entonces Él empezó a hablarnos, empezó a compartirnos, empezó a ministrarnos. Y cuando menos nos dimos cuenta estábamos hablando, orando con Dios y llorando. Yo creo que ese ha sido el acto más grande de misericordia de Dios sobre mi vida, porque yo estábamos desviándonos. Y el Señor se encarga de traernos. Nunca se me va a olvidar ese día. Nunca. A partir de ahí Dios empezó a hacer cosas tan especiales. Amén. Nació nuestra primera hija, después la segunda, después fuimos llamados al ministerio, después nació mi hijo, luego nació el otro. Algunos aquí conocieron a mi esposa embarazada de, de David, su hermana, ¿sí? ¿De Paola? Gloria a Dios. Digo que ya no camino no tan rápido. Amén. ¿De Paola? Sí, yo conocí a nadie embarazada de Raquel. Sí, de Paola. ¿Qué edad tenía Carla? Año, la chiquita. Y Dios fue bendiciéndonos. Uno por uno. Uno por uno. Hombres y mujeres. Dios se encarga de quitarnos los demonios que traíamos guardados. ¿Cuántos me dicen amén? La envidia, los celos, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Hoy tantas cosas que tenemos ahí guardadas porque alguien nos hizo, porque alguien nos ofendió, porque no fuimos tomados en cuenta aquí, porque pasó aquello. Y andamos ahí y queremos buscar en lo que nos hacía. Si hoy estás aquí, te quiero decir una cosa. Jesucristo sacia. El corazón del hombre, dijo un predicador hace muchos años, el corazón del hombre tiene forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Nada más lo va a poder llenar. Si tú estás aquí esta mañana y tú no has encontrado al Señor, amén, quizás que no te has humillado lo suficiente. Quizás que porque tú crees que tienes un plan, un programa más importante, más perfecto que el Señor tiene. Yo lo he visto vez tras vez. Amén. Vida tras vida. ¿Cómo terminan sin Dios? ¿Cómo se acaban esas vidas? El promedio de vida de las personas que se involucran en los cárteles para droga es de 40 y tantos años, hermano. El promedio de vida del mexicano, mujer y hombre, son más de 70 años. La esperanza de vida, pues, perdón, quiero decirlo mejor así, la esperanza de vida. Porque unos viven más, 88. ¿Cuántos hermanos Severio? ¿Qué edad? 81, gloria a Dios. Para 120 todavía le faltan unos cuantos, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Un día, una persona le dijeron, fíjate que Jesucristo puede salvar y puede sanar y puede transformar vidas. Y dijo, ah, pues voy por allá. Me dicen que Jesucristo se encuentra en tal pueblo. Fue para el pueblo y cuando estaba llegando, era bajito de estatura y dice, y entonces no podía ver a Jesús porque había muchas gentes a su alrededor. Y se fue y se subió a un árbol. Y cuando se subió a ese árbol, ahí estaba esperando a ver si podía verlo y Jesús pasó a su lado. Y cuando Jesús pasa a su lado, este hombre que estaba ahí en el árbol, lo voltea a ver y le dice, oye, Zaqueo, se llamaba Zaqueo, baja de ahí, invítame a tu casa.
quiero estar contigo hoy. Bajó de volada y lo invitó a su casa. Era un cobrador de impuestos, era rico, tenía muchas propiedades. Era una persona importante, pero necesitaba a Dios, porque lo que este mundo da no sacia el corazón del hombre. Entonces dijo, voy. Y entonces el Señor fue allá, fue a su casa, fue a ver a Zaqueo, hermano. Y la gente empezó, uy, Jesús anda comiendo con los pecadores, anda conviviendo con gente chafa. Y es que dijo, Señor, es que yo no he venido a los justos, he venido a los pecadores. Y a ese Zaqueo, el uno, dice, porque he venido a buscar lo que se había perdido. Yo le quiero decir algo, hermano. Quizá la iglesia, quizá tú has perdido el deseo, las ganas de compartirle a uno a tu lado. Quizá tú eres aquel que necesita que Dios toque tu corazón y que lo cambie. No estás satisfecho, porque el pecado, en lugar de satisfacernos, nos lastima, nos destruye. Pero hoy Dios está diciendo, ven a mí y estemos a cuentas. Reconoce tu pecado. Si es negro como es rojo como la sangre, yo lo voy a hacer blanco como la lana. Si tu pecado es rojo como el carmesí, yo lo voy a hacer blanco como la nieve. Ven, reconócelo. Uno.